Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y que has visto, Magdalena, y si es cierto lo que oí, que la tumba estaba abierta y el Señor no estaba allí, que la tumba estaba abierta y el Señor no estaba allí. Vi a dos ángeles del cielo, tan brillantes como el sol, me dijeron que el Maestro no está aquí, resucitó. Me dijeron que el Maestro no está aquí, resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Hoy la muerte fue vencida, aleluya, nuestro Dios. Hoy la muerte fue vencida, aleluya, nuestro Dios. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Tomás les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creo. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor Jesús. Qué bien, cuánto bien nos hace escuchar el Evangelio de este segundo domingo de Pascua. Esta aparición del resucitado a los suyos. Porque de un modo analógico las cosas son parecidas. También nosotros, si bien por otros motivos, estamos encerrados en casa por miedo, por temor a la pandemia. Y quizás la mayoría de nosotros, también por otros motivos, como el apóstol Tomás, estamos separados de la comunidad. Podríamos decir que el Evangelio recién proclamado describe con trazos oscuros la situación de la comunidad cristiana cuando en su centro falta Jesús resucitado.
sin su presencia viva, la iglesia se convierte en un grupo de hombres y mujeres que viven en una casa con las puertas cerradas por miedo. Y con las puertas cerradas, lo sabemos bien en estos días, no siempre se puede escuchar lo que sucede afuera. No es posible captar la acción del Espíritu en el mundo. No se abren espacios de encuentro y de diálogo con nadie. En cierto modo se apaga la confianza en el ser humano y crecen los prejuicios y los recelos. Y una comunidad cristiana sin capacidad de dialogar, sin capacidad de encuentro, es una tragedia. Sí, es una tragedia, porque los discípulos de Jesús estamos llamados a actualizar hoy el eterno diálogo de Dios con el hombre. Encerrado por miedo, decía el Evangelio. Y el miedo puede paralizar nuestras mejores energías. El miedo paraliza la evangelización. El miedo nos lleva a rechazar y a condenar al otro, al distinto, al que no es de los nuestros. Con miedo no es posible amar al mundo. Pero si no lo amamos, no lo estamos mirando como lo mira Dios. Y si no lo miramos con los ojos de Dios, ¿cómo comunicaremos su buena noticia? Más allá de la emergencia sanitaria, creo que tenemos que darnos cuenta que si vivimos con las puertas cerradas, ¿quién dejará el rebaño para buscar a la oveja perdida? ¿Quién se atreverá a tocar a algún leproso excluido? ¿Quién se sentará a comer con pecadores o prostitutas? ¿Quién se acercará a los marginados por la sociedad o por la misma religión? Y aquellos que buscan sinceramente al Dios de Jesús, lamentablemente se encontrarán con nuestras puertas cerradas. Por eso nuestra primera tarea es dejar que Jesús resucitado entre a través de tantas barreras que nosotros levantamos para defendernos del miedo. Que Jesús vuelva a ocupar el centro de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestra vida. Que solo Él sea fuente de vida, de alegría y de paz. Y que nadie se atreva a ocupar su lugar, porque solo Él es el Señor. Que nadie se apropie de su mensaje, que nadie imponga un estilo diferente al suyo. El Evangelio proclamado dibuja con rasgos precisos cómo se quedan los discípulos al desaparecer Jesús de entre ellos. Podrían esos trazos describir algunas de nuestras comunidades. Dice el Evangelio: está anocheciendo. Comenzó a apagarse la luz. Los discípulos están paralizados por el miedo. Permanecen con las puertas cerradas, sin horizonte alguno. ¿Por qué? Porque sencillamente falta Jesús. Es cierto que en el mismo capítulo 20 del Evangelio, María Magdalena había comunicado a los discípulos su experiencia y les había anunciado que Jesús vive. Pero ellos siguen encerrados en la casa, con las puertas atrancadas por miedo a los de fuera. El anuncio de la resurrección no ha disipado los miedos, no tiene la fuerza para despertar su alegría. San Juan evoca en pocas palabras su desamparo en medio de ese ambiente hostil. Va a anochecer. Su miedo los ha llevado a cerrar bien todas las puertas. Solo buscan seguridad. Es su única preocupación.
Nadie piensa en la misión recibida de Jesús, porque no basta saber que el Señor ha resucitado. No es suficiente escuchar el mensaje pascual. A aquellos discípulos les falta lo más importante, la experiencia de sentirle a Jesús vivo en medio de ellos. Y solo cuando Jesús ocupa el centro de la comunidad se convierte en fuente de vida, de alegría, de perdón y de paz para los creyentes. Cuando lo experimentan de nuevo lleno de vida, todo cambia y todo se transforma. No están más solos. Jesús está en medio de ellos, animando, impulsando y recreando el grupo. Él los libera del miedo, les infunde la paz, les contagia su alegría, abre verdaderamente las puertas y las ventanas. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, acota el Evangelio. Y siempre es así. En una comunidad cristiana se despierta la alegría cuando allí en medio de todos es posible descubrir a Jesús vivo. Y nuestras comunidades no vencerán los miedos, ni sentirán la alegría de la fe, ni conocerán la paz que solo Cristo puede dar, mientras Jesús no ocupe el centro de nuestros encuentros, de nuestras reuniones, sin que nadie lo oculte. Las fuentes evangélicas, siempre tan sobrias para hablarnos de sentimientos, lo subrayan una y otra vez. El resucitado despierta en ellos alegría y paz. Y es tan central esta experiencia que se puede decir sin exagerar que de esta paz y de esta alegría nació la fuerza evangelizadora de los discípulos de Jesús. Podríamos preguntarnos, ¿dónde está hoy esa alegría en una iglesia a veces tan cansada, tan seria, tan poco dada la sonrisa, con tan poco humor, tan poco humilde para reconocer sin problemas sus errores y limitaciones? ¿Dónde está la paz en una iglesia tan llena de miedos, tan obsesionada por sus propios problemas, buscando siempre su propia defensa antes que la felicidad de la gente? ¿Hasta cuándo podremos seguir defendiendo nuestras doctrinas de manera tan monótona y aburrida si al mismo tiempo no experimentamos la alegría de vivir en Jesús? ¿A quién, en definitiva, a quién atraerá nuestra fe si a veces no podemos ya ni aparentar que vivimos de ella? Y si no vivimos del resucitado, ¿quién va a llenar nuestro corazón? ¿Dónde se va a alimentar nuestra alegría? Y si falta la alegría que brota de Él, ¿quién va a comunicar algo nuevo y bueno a quienes dudan? ¿Quién va a enseñar a creer de manera más viva? ¿Quién va a contagiar esperanza a los que sufren? A veces somos nosotros mismos quienes lo hacemos desaparecer. Es cierto, nos reunimos en su nombre, pero Jesús está ausente de nuestro corazón. Nos damos la paz del Señor, pero todo queda en un saludo formal entre nosotros. Se lee el Evangelio y decimos que es palabra del Señor, pero a veces solo escuchamos lo que dice el cura y no lo que nos dice el Señor. En la iglesia se habla mucho y siempre se nombra a Jesús. En teoría no hay nada más ni nadie más importante para nosotros. Jesús es predicado, enseñado y celebrado constantemente, pero en el corazón de no pocos cristianos hay un vacío. Jesús está como ausente, ocultado por costumbres y rutinas que lo dejan en un segundo plano. Tal vez nuestra primera tarea en esta Pascua tan distinta y tan providencial sea volver a centrar nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros grupos y nuestra vida en Jesús
conocido, vivido, amado y seguido con pasión. Es lo mejor que tenemos y es lo único que podemos dar. La crisis actual de la Iglesia, sus miedos, su falta de vigor, tienen origen en un nivel profundo. Con frecuencia la idea de la resurrección de Jesús y de su presencia en medio de nosotros es más una doctrina pensada y predicada que una experiencia vivida. Jesús resucitado está en el centro de la Iglesia, pero su presencia viva no está arraigada en nosotros, no está incorporada a la sustancia de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros proyectos personales. De hecho, no nutre de ordinario nuestros sueños, nuestros esfuerzos, nuestras tareas. Más de 20 siglos de cristianismo, y sin embargo Jesús no es conocido ni comprendido en su originalidad. No siempre es amado ni seguido, como lo fue por sus discípulos y discípulas. Y se nota enseguida cuando un grupo, una familia o una comunidad cristiana se siente como habitada por esa presencia invisible pero real y activa de Jesús resucitado. Ese grupo, esa familia, esa comunidad no se contenta con seguir rutinariamente las directrices que regulan su vida. Posee una sensibilidad especial para escuchar, para buscar, para recordar y sobre todo para aplicar el Evangelio de Jesús a la vida de todos los días. Esos grupos, esas familias, esas comunidades son los espacios más sanos, vivos y necesarios de la Iglesia. Nada ni nadie puede aportar hoy la fuerza, la alegría y la creatividad que necesitamos para enfrentarnos a una crisis sin precedentes, como solo puede hacerlo la presencia de Jesús resucitado. Privados de su vigor espiritual, no saldremos de nuestra pasividad casi innata, continuaremos con las puertas cerradas, seguiremos teniendo miedo, seguiremos haciendo lo mandado sin alegría ni convicción. Tenemos que reaccionar. Sí, tenemos que reaccionar. Necesitamos de Jesús más que nunca. Necesitamos vivir de su presencia viva, recordar en toda ocasión sus criterios y su espíritu, repensar constantemente su vida, dejar de ser el inspirador de todas nuestras acciones. Él nos puede transmitir más luz y más fuerza que nadie. Él está en medio de nosotros, comunicándonos su paz, su perdón, su alegría y su espíritu. Pidámosle al Señor que nos haga experimentar nuevamente su presencia, para que renovados en esta Pascua sepamos comunicar la alegría y la paz que solo Él puede dar a tantos hermanos que caminan junto a nosotros con miedo, con angustia, con dolor.